Muy buenos días, es un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas y pensamientos en torno a lo que ha sido mi trabajo profesional. Yo me he dedicado a lo largo ya de más de 30 años a trabajar para la preservación del patrimonio cultural en Chile. Y cuando me invitaron pensé, ¿qué les cuento hoy? ¿Qué les cuento hoy en la mañana? Y me llegó un correo electrónico que decía que estas charlas se organizaban en la idea de conversar o discutir sobre el encuentro que se necesitaba para poner fe, razón y ciencia en común. Y por ello se me ocurrió exponer aquí un trabajo que fue tremendamente significativo para mí como directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración, por varios aspectos. Por un lado, en lo profesional, pero también por lo humano y por lo trascendente que era este trabajo. Estábamos un día en la oficina en abril, cuando nos llegó la noticia que habían quemado la Virgen del Carmen de la parroquia del Sagrario, que está aledaña a la catedral en Santiago. Y fue muy impactante, todos nosotros conocemos esta imagen, inmediatamente ofrecimos ayuda y pensamos, ¿cómo ayudamos? ¿Qué podemos nosotros hacer desde este centro especializado para rescatar esta imagen? Estas situaciones son siempre muy nerviosas, se había reunido gente alrededor de la catedral, había oración, había mucho nervio, mucho nerviosismo de parte de las autoridades pertinentes. Y bueno, acudimos nosotros a la catedral, hablamos con el presbítero, con Javier Manterola, y también con las camareras de la Virgen del Carmen, quienes son las encargadas de esta imagen. Y como ustedes ven en la fotografía, la situación era francamente dramática y el daño era enorme. Y bueno, después de un par de días y de discusiones y de contemplaciones de cuál era la mejor opción, esta imagen se trasladó al Centro Nacional de Conservación y Restauración y ahí se nos planteó la gran pregunta si era razonable restaurar esta imagen con este nivel de deterioro que iba a significar una cantidad enorme de trabajo y recursos muy, muy significativos. Y se nos planteó el desafío de cómo abordar este problema, porque claramente la razón decía que no era razonable hacerlo. Mal que mal, si ustedes ven lo que yo les acabo de mostrar, era un madero, una madera quemada y muy quemada, iba a significar un trabajo muy largo. Pero por otro lado, nosotros teníamos en consideración la fe de las personas y la presión de las camareras de la Virgen del Carmen para que hiciéramos algo, ¿no? Casi como quien tenía un enfermo frente a nosotros. Y pensamos, ¿cómo organizamos esto? Y ahí se nos ocurrió que debíamos enfocar esto, casi como dicen esta charla, desde 3 puntos de vista, desde la fe, desde la razón y desde la ciencia. Y armamos 3 comités. Un comité que nos ayudó a pensar en términos presupuestarios, en términos de gestión, cuán razonable era continuar con este proyecto. Un comité científico que evaluó si el proyecto era factible, si efectivamente podíamos hacerlo. Y tal vez lo más importante, un equipo teórico que pensó desde los aspectos teóricos, históricos, estéticos y valóricos, el objetivo de restaurar esta imagen. Y claramente ahí, bueno, la historia de esta imagen es muy bonita, llega a Chile en 1828, como ustedes saben, la advocación a la Virgen del Carmen es parte de nuestra historia republicana. O'Higgins se consagró a la Virgen del Carmen y cuenta la historia que eso no sucedió de cualquier manera, sino que estaba el Ejército Libertador en Argentina y antes de cruzar la cordillera de regreso a Chile hicieron una votación secreta porque esta Virgen no tenía tanta veneración durante la colonia y se pusieron de acuerdo el ejército, los soldados, que a quién se iban a encomendar para que les fuera bien en la última etapa de nuestras batallas de la independencia. Hicieron una votación y democráticamente escogieron, parece que la otra Virgen que iba en la delantera era la Virgen de las Mercedes,
Bueno, y ahí se optó por escoger a la Virgen del Carmen, que ha sido como la gran imagen que ha acompañado la historia republicana de Chile. Y después, posteriormente, en la Guerra del Pacífico, también, y saliendo ya del ejército, desde el gobierno incluso se promovió que la población entera a lo largo de todo el territorio le orara a la Virgen del Carmen para encomendarnos y para que nos fuera bien en la Guerra del Pacífico. Así que había un fundamento histórico para acometer esta tarea. Pero también había un fundamento estético, una imagen muy linda traída de Francia y que era la imagen que se ha utilizado para difundir la religiosidad en torno a esta advocación. Pero finalmente lo que más primó fue la fe. Ustedes no se pueden imaginar lo que era tener, y por eso les puse esta imagen de aquí, que es cuando sale la Virgen en procesión, lo que era escuchar y sentir lo que las personas quienes oraban y quienes se sentían vinculados a esta imagen nos mandaban cartas, cómo iban a rezar semanalmente para que nos inspiráramos, y eso nos llevó a decir, bueno, hay un grupo, hay una comunidad grande de personas a quien esta imagen le dice algo y le significa mucho. Y evidentemente que también consultamos en ese momento qué es lo que decía la Iglesia y por qué para la Iglesia las imágenes eran importantes. Y ahí hay una larga tradición que viene desde el Concilio de Nicea, que es en el siglo VIII, que dice que las imágenes no se veneran en sí mismos, no es que la gente vea en esa figura, en esa talla de madera, algo venerable, sino que se veneran por lo que representa. Al igual que nosotros cuando miramos una foto, no es la foto en papel lo que nos gusta, sino que lo que esa foto representa por la persona que está fotografiada o por el momento que evoca. Y por lo tanto, la Iglesia ha tenido este pensamiento y le asigna gran valor a las imágenes de culto, y eso fue refrendado después en el Concilio de Trento en el siglo XVI, y muy recientemente también en la reunión de Aparecida en el año 2007, los obispos vuelven a señalar que las imágenes generan piedad y son relevantes para la fe. Así que con todos estos antecedentes valóricos, nosotros decidimos que si bien podía parecer alguna locura o una cierta irracionalidad, íbamos a intentar recuperar esta imagen. Y en ese minuto vino la ciencia, y la ciencia en este sentido era fundamental para que nosotros pudiésemos ir más allá de nuestras creencias y del reconocimiento del valor que nosotros le adjudicábamos y ver qué hacíamos para recuperar esta imagen. Bueno, y se hicieron rayos X para comprender cómo estaba construida, también se hizo un monitoreo y un estudio de la profundidad del carbón, que era mucho. Lo menos quemado tenía 3 milímetros de quemado y lo más quemado tenía un centímetro y 1 milímetro. Eso es 1 centímetro de carbón, es realmente algo muy, muy significativo y difícil de resolver. Y lo que hicimos fue también hacer estudios de la madera y encontramos que era un tilo europeo y buscamos la madera más parecida a ella que había en Chile. La quemamos en distintas gradientes, unas que quemamos 2 milímetros, otras 4, 6, 8, hasta 1 centímetro, para someterla a pruebas y descubrir cuál era la mejor manera de consolidar esta madera. Consolidar quiere decir que el carbón adquiriera la dureza. Todos ustedes tienen la experiencia cuando hacen un asado, ¿no es cierto?, de que queda pedazos de madera blanda y adentro todavía queda un cierto trozo duro si es que no se ha quemado hasta el final. Bueno, lo mismo sucedía con esta imagen. Entonces se monitorearon estas pruebas que se hicieron y se les hizo todo el tratamiento que nosotros estábamos ideando y se pusieron en lo que se llama una cámara de envejecimiento acelerado, que permite estudiar cómo va a ir comportándose la madera en el tiempo. Estas cámaras lo que hacen es simular el tiempo, hacen día y noche y también cambian de temperatura, haciendo un poco lo que sucede naturalmente en el día a día. Y una vez que teníamos, ¿no es cierto?, este apoyo científico y habíamos decidido qué productos podíamos utilizar para consolidar la madera, empezó un trabajo que yo diría que es el trabajo que se hace desde el profesionalismo, pero también desde el cariño y desde el amor y desde el convencimiento que efectivamente la recuperación de esta escultura
tenía sentido y tenía valor. Y ustedes ven aquí un grupo de personas trabajando, como paso a paso van recuperando tanto la Virgen como el Niño Dios. Desde un punto de vista técnico, las maderas, una vez que se tallan, posteriormente se les aplica una capa de preparación, que es el blanco que ustedes ven aquí, y eso se pule y se lija y se vuelve a tratar con mucho cuidado. Se aplican, no sé, 7 capas de preparación, y después viene el afinamiento y el dar los rasgos y el recuperar, ¿no es cierto?, la imagen tal cual como era en su origen, y prontamente se comienza a policromar. Y también aquí el tratamiento del niño, desde el quemado hasta el término de esta capa de preparación. Aquí lo están trabajando y pintando, policromando nuevamente, dándole los toques finales también a la Virgen, como ustedes ven, todo con un cariño enorme, hasta conseguir que la imagen recupere su sentido, su aspecto, y se recupere para el culto. Esta reflexión y esta exposición que yo he hecho sobre este trabajo me lleva a hacer algunas reflexiones generales sobre el tema del patrimonio. ¿Por qué se restaura algo? ¿Por qué nosotros tomamos el esfuerzo de guardar algunos bienes para la posteridad? ¿Cuál es el sentido de eso? Siempre detrás de ello no es que alguien esté cuidando un edificio, el mismo edificio en el cual estamos hoy aquí en Valparaíso, por el edificio. Lo que hay detrás de ello es que se estudian algunos valores, en este caso yo les puse valores estéticos, valores históricos y valores religiosos, que signifiquen algo para la población actual y sobre todo también para la población futura. Y lo que más importa cuando hacemos el esfuerzo de conservar patrimonio es pensar en las personas que les significa algo esto, y las personas que van a usar este patrimonio nuevamente, tanto para habitarlo como para venerarlo, como el caso de la Virgen del Carmen. Para mí ha sido una gran satisfacción ver cuando volvió a entronizarse la Virgen del Carmen en el altar de la catedral, como también cuando sale a procesión todos los años, ver la veneración de la gente y cuánto les significa a ellos en términos religiosos. Muchas gracias.